y entonces, bueno. Bueno, ¿ya? Ya. Ok, bueno. Ahora sí, buenas noches a todas las que se unieron después de que ya empezó nuestra adoración. Gracias te doy, Señor, por esta noche, por volver otra vez a reintegrarme, que lo que salga por mi boca sea palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo, y que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, yo como humana solamente a la mente, pero Dios puede penetrar el corazón y el intelecto de cada uno de los que habemos aquí. En el nombre de Jesús, amén. La reflexión que traigo hoy habla y le puse por título Nuevo propósito. En este momento quiero entrar a hablar de la identidad en Cristo. Y la identidad en Cristo es el reconocimiento de quién eres según lo que Dios dice en su palabra. Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, ya no eres definido por tu pasado, por tus errores o lo que otros dicen de ti, sino por lo que Dios dice que eres y hace en ti. ¡Wow! Aleluya. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1:12. En primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Apropiense de toda esta palabra que dice la palabra de Dios, que esta noche vamos a decir aquí. Mira, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Yo oigo eso y a mí se me pone la piel chinita, de gallina se me pone la piel, porque yo siempre, una vez que en mi vida me di cuenta quién soy en Cristo, mi vida me cambió y yo quisiera que esa experiencia que yo he tenido en mi vida, todos los demás pudieran yo transmitirla, ¿no? De cuando uno se da cuenta quién es en Cristo. Vivir en la identidad en Cristo significa dejar atrás las mentiras del enemigo y abrazar lo que Dios dice de ti y de mí. Esta noche yo les quiero venir a hablar de María Magdalena, de una mujer atormentada por espíritus a ser una testigo de la resurrección de Dios. María Magdalena es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede restaurar la identidad de una persona, dándole un nuevo propósito y dignidad en su vida. Su vida antes de Jesús, una identidad marcada por el tormento. María Magdalena tenía 7 demonios antes de conocer a Jesús. Esto lo dice en Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta mujer era judía y era de una parte que se llamaba Magdala. Por eso acuérdense que en esta época a las personas se les daba un nombre y se identificaban de dónde eran o se identificaban con diferentes cosas. Esta mujer era de Galilea, de un lugar que se llamaba Magdala. No se sabe exactamente cómo estos demonios afectaban su vida, pero probablemente sufrió opresión espiritual, marginación social y desesperanza. En la cultura de la época, una mujer con esta condición era vista como impura y despreciada. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús y el Señor le devuelve su identidad. El Señor, cuando tenemos un encuentro con Jesús, nosotros podemos quedar igual. No, tiene que haber un cambio en cada una de la vida de nosotros. Y a esta mujer, eso fue lo que le pasó. Tuvo un encuentro con el Maestro. Jesús la liberó de los 7 demonios, restaurándola completamente.
Después de ser sanada, se convirtió en una de sus seguidoras más fieles de Jesús. Fue completamente redefinida, ya no era conocida por su tormento, sino por su devoción y fidelidad. Cuando Jesús transforma nuestras vidas, nuestra identidad también cambia. Ya no somos definidos por nuestros pecados, errores o sufrimientos, sino por nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor. María fue transformada de ser una mujer oprimida a ser una testiga del poder de Jesús, una mensajera del evangelio de la resurrección. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Esto es una declaración muy, wow, tremendo. Este encuentro de María con Jesús es un reflejo de lo que sucede cuando alguien es liberado y restaurado por el poder de Cristo. La transformación de María y de aquellos que experimentan la gracia y el poder de Dios de manera profunda suelen convertirse en los más devotos y agradecidos. Su fidelidad al seguir a Jesús después de su liberación demuestra que la verdadera libertad nos lleva a una vida de servicio y adoración. Es que una vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, es que no podemos quedar igual. Nuestra vida tiene que cambiar. Si realmente tú tienes un encuentro real con el Señor, tu vida, si tú me dices que tú quedaste igual de cuando eras antes de tener ese encuentro a cuando después de tener el encuentro con el Señor, no has tenido el encuentro con el Señor, no le conoces al Señor todavía. Nadie puede quedar igual después de tener un encuentro con el Señor. Y aquí queda plasmado aquí en la vida y en lo que nos refleja la palabra de Dios de la vida de María Magdalena. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. María Magdalena es un ejemplo de alguien que después de haber sido liberado ofreció su vida como un sacrificio vivo a Jesús, siguiéndolo hasta la cruz y más allá. Después de su encuentro con Jesús fue completamente redefinida. María Magdalena ya no era conocida por su tormento, sino por su devoción y fidelidad a Dios. En los evangelios nos muestra que María no solo fue sanada físicamente, sino que también experimentó una transformación espiritual que la llevó a convertirse en una de las discípulas más comprometidas de Jesús junto con otras mujeres. María acompañó a Jesús y a sus discípulos, contribuyendo activamente al ministerio y apoyando con sus recursos. Esta parte de la vida de María Magdalena revela de su devoción y lealtad, así como su compromiso con la misión de Jesús. María Magdalena es una figura destacada entre las mujeres que siguieron a Jesús, a diferencia de muchos discípulos masculinos que se dispersaron en momentos de crisis. Ella permaneció cerca de Jesús, especialmente en los momentos más difíciles de su ministerio y en su crucifixión y en su entierro. Pero ¿qué tuvo que pasar en la vida de María Magdalena para poder llegar a esto? Recordemos que estaba totalmente poseída por 7 demonios. Pero María Magdalena fue esa discípula fiel y dedicada ¿a partir de cuándo? Del encuentro que tuvo con el Señor. ¿Quién la restauró? ¿Quién le reafirmó quién era ella? Al sacarle todos esos espíritus que esta mujer tenía. En la Biblia no menciona realmente cuáles eran los nombres específicos de los 7 demonios que poseía María Magdalena. Solo dice que Jesús se los expulsó. Sin embargo, algunos estudios han especulado que estos demonios podrían haber representado diferentes formas de opresión espiritual, emocional o física, como 1, miedo, ansiedad extrema o terror. 2, depresión, desesperanza y tristeza profunda.
3, lujuria, ataduras a deseos impuros. 4, enfermedad. Algunas posesiones demoníacas en la Biblia causan dolencias físicas. 5, odio o ira, rencor y amargura. 6, engaño o confusión, creencias falsas y alejamiento de la verdad. 7, culpa o condenación, sentimiento de indignación o rechazo. El número 7 en la Biblia simboliza plenitud, totalidad o perfección. Cuando la escritura menciona que María Magdalena tenía 7 demonios, esto puede significar que estaba completamente oprimida, en una condición extrema de esclavitud espiritual. María Magdalena no estaba simplemente influenciada por fuerzas malignas, sino que estaba en un estado de opresión total. El número 7 enfatiza cuán grave era su condición antes de que Jesús la liberara. Así como su opresión era completa, también lo fue su liberación en Cristo. Aleluya. Cuando Jesús expulsó los 7 demonios, esto simboliza una restauración completa y perfecta en su vida. Sabemos que Dios no hace nada incompleto. Sabemos que Dios cuando hace algo, lo hace completo y lo hace bien. Dios por medio de su Hijo Jesús. Esto nos demuestra que no hay problema demasiado grande. Escuchen bien esto. No hay problema demasiado grande ni situación demasiado oscura que Jesús no pueda transformar. Eso tenemos que apropiarnos de eso. Hay personas, todos tenemos una cruz que llevamos a cuestas. Hay problemas que podemos pesarlo. Quizás yo veo el de atrás y pues de pronto es un poco menos que el mío, o veo el de adelante y es mucho más pesado. Pero los problemas de nosotros o los que poseemos problemas, para uno son problemas, son grandes, pero tenemos que tener en cuenta que si estamos en Jesús, si estamos en su palabra, si estamos en su propósito, ningún problema es demasiado grande que Dios no lo puede hacer. Estamos hablando del creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo visible y lo invisible. Así que todo puede ser solucionado por el Señor, por Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos que apropiarnos de esa palabra para poder saber en dónde estamos parados. Tenemos que saber a quién le servimos, a un Dios de poder. Esto lo vemos a través de la vida de María Magdalena, que después de su liberación se convirtió en una seguidora fiel, comprometida, leal, una discípula activa en la obra de Jesús. Su historia refleja cómo Dios puede redimir por completo a una persona sin importar cuán atada o perdida está. Puede ser que haya hecho lo que haya hecho esta persona. Puede ser que haya o esté haciendo, pero lo único que nosotros sabemos es que Dios no mira nuestro pasado. Dios lo que mira es nuestro presente. Dios lo que ve es nuestro corazón arrepentido y nuestra obediencia. Y de ahí para adelante. Eso es lo que el Señor ve. Si el Señor pudo levantar un muerto de 4 días, estaba muerto, ya olía a Lázaro. Cuando lo levantó, ¿ahora qué puede hacer con el problema que tenías tú, que tengo yo? Para el Señor eso no es nada, pero tenemos que creerlo, tenemos que internalizarlo, tenemos que creerlo nosotras, porque si ni siquiera nosotros lo creemos, pues ahí sí está grave la cosa, porque entonces no pasa nada. Ahí es donde entra la fe de nosotras de saber que para Dios no hay nada imposible. En la actualidad hay crisis de identidad, personas atadas que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Esto no afecta únicamente a no creyentes, desafortunadamente, a creyentes también está afectando en el momento. Hoy en día vivimos un mundo donde la identidad suele basarse en la apariencia de cómo te ves, el éxito, el dinero, la aceptación social o la opinión de otros. Muchas personas terminan sintiéndose perdidas, confundidas o sin propósito. Esto sucede porque no saben realmente quiénes son. Se dejan confundir por el enemigo,
que sienten que tienen que cumplir con estándares culturales sobre quién deberíamos ser. El rechazo, el abuso o las experiencias dolorosas dañan nuestra identidad. Otras personas definen su identidad por lo que hacen, trabajo, logros, relaciones, dinero. Cuánto esto les cambia, siente que han perdido su valor. Las redes sociales han intensificado la crisis de identidad, ya que la gente se compara constantemente con una imagen idealizada de otros. Desafortunadamente, cuando nos metemos a estas redes sociales, siempre vemos lo perfecto de la gente y siempre queremos estar como en ese lugar, como en ese carro, como en esa familia perfecta, en esas vacaciones. No, 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 hermanos. Nosotros tenemos que vernos como Cristo nos ve. Así que no podemos querer compararnos con el mundo. Nosotros vamos paso a paso, lo que el Señor quiere para nosotros. El propósito de la vida de nosotros no está en las cosas materiales, lo que el mundo dice de nosotros o en los estándares que quiere ponernos el mundo o las personas que están alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que estar en el estándar que Dios nos quiere tener y nos puede llegar a tener. La Biblia nos muestra que la identidad de una persona no se encuentra en lo externo, sino en quienes somos en Cristo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1:27. Nuestra identidad se encuentra en Cristo, no en el mundo. Colosenses 3:3. Dios nos ha dado propósito y valor desde antes de nuestro nacimiento. Aleluya. Jeremías 1:5. El enemigo trata de confundirnos sobre nuestra identidad, pero Dios nos da claridad. Juan 10:10. ¿Cómo superar una crisis de identidad? ¿Ok? Renovar la mente con la palabra de Dios. No os conforméis en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuán sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Rechazar las mentiras del enemigo y creer en la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aleluya. En Juan 32. Buscar una relación íntima con Dios para descubrir quién realmente somos. Dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Evita definirnos por los logros, fracasos o la opinión de otros. Debemos vernos con los ojos de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Estas son fórmulas de las cuales podemos superar la crisis de identidad, lo que les estoy leyendo. Vivir con propósito en Cristo, no en lo que el mundo dicta. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá a tu ayuda. Salmos 37:5. Podemos observar lo que hizo Jesús en la vida de María Magdalena. Esta mujer, quizá todo esto, anteriormente no había la palabra, no había esto, pero ella decidió creerle a Jesús. Ella se dio cuenta de lo que Jesús hizo en la vida de ella, de María Magdalena. Podemos observar lo que hizo Jesús en la vida de esta mujer. María Magdalena, al tener ese encuentro con él y ser sanada, ella se convirtió en una de las seguidoras más fieles que Dios caminó con ellas en esos años después de haberla liberado, en ese tiempo después de haberla liberado. Tras su liberación, no simplemente se retiró a su vida anterior. En cambio, se unió a un gran grupo selecto de mujeres que siguieron a Jesús por las ciudades y aldeas donde predicaba, junto con los discípulos. Este es un testimonio de la profunda transformación que experimentó una mujer que había sido atormentada espiritualmente y ahora estaba dedicada al discipulado y servicio activo.
Su compromiso con Jesús muestra la profundidad de su gratitud. Ella había recibido una libertad y restauración que solo Jesús pudo darle y en respuesta dedicó su vida a seguirlo y apoyarlo en su ministerio. Esto nos enseña que cuando Jesús toca nuestra vida de forma tan radical, nuestra respuesta natural debe de ser la devoción y el servicio. Al igual que María, aquellos que han sido liberados por Cristo son llamados a ser seguidores comprometidos y a vivir en gratitud por lo que Él ha hecho. Yo me estaba acordando, leyendo esto, yo me estaba acordando cuando Jesús sana a los 10 leprosos, que todos se van y solamente uno se vuelve y a darle las gracias a Dios, a Jesús, por haberlo sanado. Pero después se va y sigue su vida. Todos siguen su vida. Esta mujer no. Esta mujer fue sanada, liberada, pero entrega su vida a Jesús, porque a eso estamos llamados nosotros, a entregarle la vida al Señor, pero a seguir su ministerio, a seguir el propósito que Él tiene con nosotros y con nuestra vida. No podemos ser desagradecidos como esos leprosos que los sanó y simplemente se fueron y siguieron su vida. No, él la sanó y pudo ella ser tan agradecida y leal que siguió con él, dando y enseñándole a otros y absorbiendo todo lo que Jesús tenía para dar, que era bastante. Uno de los detalles importantes que encontramos en los evangelios es que María Magdalena, junto con otras mujeres, no solo siguió a Jesús, sino que le apoyó con sus bienes. Esto muestra que su discipulado no solo era emocional o espiritual, sino también práctico. María contribuyó económicamente al sustento de Jesús y sus discípulos mientras viajaba para predicar el evangelio. O sea que nosotros también, así como nosotros podemos seguir al Señor, también económicamente estamos llamados, y en la palabra de Dios lo dice, que nosotros tenemos que contribuir para la obra del Señor. No solamente seguirlo con nuestros servicios, sino que con nuestros bienes. Por eso tenemos que portarnos bien, no tener tantas deudas, organizarnos, ser organizados para poder contribuir para la obra del Señor. Eso lo dice en la palabra de Dios, que estamos llamados a eso, a dar para la obra de Dios. El hecho de que María y otras mujeres desempeñaron un papel tan activo en el ministerio es significativo. En una cultura donde las mujeres no siempre tenían el mismo acceso a la enseñanza religiosa, María rompió esas barreras para seguir a Jesús y servirlo con lo que tenía. Recordemos que en esta época las mujeres eran totalmente marginadas, no tenían voz, no tenían acceso a la enseñanza, no tenían nada de los beneficios, porque había un patriarcado, eran los hombres, las mujeres eran los que tenían que ir al lado, agachadas, pero una vez que llega Jesús, Él nos redime, Jesús nos saca del anonimato, Jesús hace que nosotras las mujeres tengamos un lugar dentro de la sociedad y dentro de la historia. Jesús parte la historia de nosotras las mujeres en dos. Esta reflexión no solamente es para las mujeres, esto es en general para los hombres, pero específicamente lo que ocurre aquí con María Magdalena está con la vía directa a nosotros. Yo siempre he dicho que lo más hermoso, una de las cosas más hermosas que Jesús nos dio fue eso, el sacarnos del anonimato, el redimirnos, el que somos alguien en Él, somos sus niñas mimadas, somos la niña de sus ojos. Este ejemplo nos enseña que el discipulado no es pasivo. Eso es otra cosa. La mayoría de las personas se vuelven pasivos, demasiado pasivos. Pero Dios no nos está llamando a ser pasivos. Acordémonos que para arrebatar el reino de los cielos hay que ser agresivo. Si nos quedamos pasivos, nos podemos quedar en el camino. Así que implica un compromiso activo con la misión de Cristo, utilizando nuestras habilidades, recursos y tiempos para apoyar el trabajo del evangelio. María Magdalena no estaba sola en su discipulado. Junto con ella habían otras mujeres como Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, Susana y otras mujeres que también siguieron a Jesús y apoyaron su ministerio.
Estas mujeres jugaron un papel crucial en el ministerio de Jesús, sirviendo de ejemplo en la importancia de las mujeres en el reino de Dios. Aunque los discípulos varones suelen recibir más atención en los evangelios, el apoyo de estas mujeres fue indispensable para el ministerio itinerante de Jesús. María Magdalena fue testigo de la crucifixión del Señor y luego sería una de las primeras testigos de la resurrección, un papel clave en la expansión del evangelio. Después de la crucifixión y muerte de Jesús, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba nueva, propiedad de José Arimatea. Este fue un momento oscuro y confuso para todos los seguidores de Jesús, quienes esperaban que él fuera el Mesías que los liberara. Acordémonos que cuando la crucifixión de Jesús, ella fue la que estuvo ahí. Estaba María, la madre de Jesús, la hermana de ella, y estaba María Magdalena, que en esos momentos de oscuridad, cuando estaban en la cruz, cuando el Señor estaba en la cruz, todos sintieron temor, huyeron. Acordémonos que Pedro lo negó y todos los demás tenían mucho miedo y se esparcieron. Ella no. La fortaleza de lo que Dios hizo en la vida de ella estuvo en ese momento de crucifixión, ahí, hasta el último momento del último suspiro que el Señor Jesús tuvo. Y luego también estuvo en cuando ella vio dónde lo llevaron, al sepulcro que lo llevaron. Dice, esta etapa de su vida, espérate un momento, María Magdalena en el sepulcro es una muestra profunda de amor. Espérate, a pesar de la incertidumbre y el dolor, María Magdalena continuó demostrando su devoción inquebrantable al Señor después de haber estado presente en la crucifixión. María también fue una de las pocas personas que permaneció cerca de su tumba, observando cuidadosamente dónde colocaban su cuerpo. La presencia de María Magdalena en el sepulcro es una muestra de profundo amor y lealtad hacia Jesús. Mientras otros discípulos estaban dispersos y escondidos por el temor, María continuaba estando cerca de su maestro, incluso después de su muerte. Este acto de amor no fue simplemente emocional, sino también un testimonio de su compromiso con el Señor hasta el final. Esta época de su historia refleja una fe persistente en los momentos de mayor tristeza y desilusión. En Mateo 27:61 narra, y estaban allí María Magdalena y María sentadas delante del sepulcro después de la crucifixión. El cuerpo de Jesús fue rápidamente enterrado debido a la proximidad del sábado. María observó con atención dónde fue puesto el cuerpo. Este detalle no es menor, demuestra la lealtad constante de María, incluso en un momento en que todo parecía perdido y a pesar de la tristeza y el choque de haber visto a Jesús morir. Ella no lo abandonó y permaneció a su lado. La disposición de María de seguir a Jesús hasta su tumba muestra que su devoción no dependía de las circunstancias favorables. Ella no estaba allí por lo que Jesús pudiera darle, sino por lo que lo amaba profundamente. María no sabía lo que sucedería después, pero su amor y su fidelidad la llevaron a estar presente hasta el final. Esta actitud nos enseña sobre la naturaleza de una fe genuina que permanece firme incluso cuando no entendemos completamente los planes de Dios. A pesar de que de que todos lo vieron que murieron y estaban desilusionados porque todos creían que él era el rey, el que los iba a venir a salvar. Y una vez que él muere, mira la lealtad de María Magdalena. Esa es la lealtad, ese es el compromiso, ese es el amor que nosotros debemos de tener con el Señor. Ella permaneció ahí a costa de lo que sea, de verlo ahí, cuando lo bajaron, cuando lo llevaron y vio en qué tumba lo metieron. Así que yo digo que esa fortaleza, ese miedo, porque acuérdate que ella tenía todos esos demonios y una de esas cosas era el temor. Uno de esos, según la Biblia y los estudiosos, era el temor. Pero cuando recibió al Señor, cuando uno recibe al Señor, cuando el Espíritu Santo está dentro de uno, no puede haber cabida al temor,
porque la presencia del Señor y esa convicción de lo que nosotros somos en el Señor tiene que darnos la fuerza para que ese temor sea reemplazado por la fe y la esperanza de lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. María Magdalena fue la primera en encontrar el sepulcro vacío y Dios premió a María Magdalena por esta fidelidad y lealtad, ¿no? María Magdalena fue la primera en encontrar el sepulcro vacío y en ver a Jesús resucitado. Aleluya. Qué privilegio. Miren qué regalo tan hermoso. Qué privilegio. Es que yo digo, Dios mío, después de estar todo en oscuridad, de decir, bueno, aquí se acabó, voy a ir porque ella fue con esencias para ir a ponerle. Y cuando encuentre la tumba vacía, pero darle Dios Jesucristo ese privilegio, Dios, de poder ser la primera de ver al Señor resucitado. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo sí siento una cosa, un gozo en mi corazón, porque sabemos que todo el que le servimos al Señor y lo tenemos en nuestro corazón, es como ese fuego, esa cosa tan bonita, esa protección, esos regalos que Dios le da a uno. Imagínate este regalo que le da el Señor a esta mujer por su fidelidad y por todo lo que había pasado en ese tiempo con ella. María Magdalena fue la primera en encontrar el sepulcro, en ver a Jesús resucitado. Fue una de las primeras en recibir la noticia de la resurrección. Esto es significativo en una cultura donde el testimonio de la mujer no siempre era valorado. Dios eligió a mujeres como María para ser las primeras testigos de la resurrección de su hijo. Esto resalta el papel crucial que María y otras mujeres desempeñaron en el ministerio de Jesús y en el anuncio de su resurrección. María no solo fue testigo de la tumba vacía, sino también portadora del mensaje de la resurrección. El ángel les dio una misión: id pronto y decid a los discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Mateo 28:7. María, que había seguido a Jesús finalmente durante su ministerio, ahora estaba encargada de llevar el mensaje. Imagínense, qué responsabilidad más grande, qué cosa más linda, ir a llevar el mensaje más importante de la historia a los discípulos. En Hechos 4:33 nos narra: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y aleluya, yo no sé usted, pero yo me siento emocionada con esto. Imagínate, porque yo estoy ahí. Estamos llevando las buenas nuevas del Señor, el mensaje de la resurrección. María Magdalena fue una de las primeras en dar testimonio de este poder en honor increíble que mostró la confianza de Dios en su devoción y fidelidad tras el anuncio del ángel. Perdón, momentico. Tras el anuncio del ángel, ay, se me perdió. Perdón. Si ven que es que me emociono mucho y es que mejor dicho. Bueno, mira, se me fue. Bueno, anyway, María Magdalena fue honrada por su fidelidad y devoción y su papel en la historia de la resurrección. Es un recordatorio de que Dios usa a las personas que el mundo podría subestimar. En 1 Corintios 1:27 se narra: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Wow, aleluya. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nunca nos sintamos menos que los demás. Dios siempre, si Dios está con nosotros, cualquier cosa nosotros podemos hacer. Así que nunca nos sintamos menos que los demás. Dios nos puede usar con poder para avergonzar a los que realmente se creen que saben. Así que todos Dios nos puede usar y tener un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros cada uno podemos cumplir ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que todos podemos hacer el trabajo que Dios y el propósito y los dones, ponerlos al servicio del Señor. Si te dio un don el Señor, si te dio un propósito, ponlo a los pies de Él, ponlo al servicio de Él, porque para eso Dios nos lo dio, para su servicio. Después de que había sido una mujer atormentada por demonios,
fue escogida para ser la primera en anunciar la resurrección de Jesús, mostrándonos el poder de la gracia redentora de Dios. A lo largo de los siglos, María Magdalena ha sido honrada como una figura clave en la historia de la iglesia. Su vida es un testimonio de cómo el poder transformador de Jesús puede cambiar radicalmente a una persona y cómo la obediencia y la fe puede llevar a grandes responsabilidades en el plan de Dios. Su papel como la primera en ver a Jesús resucitado la convierte en un símbolo de esperanza y redención para todos los creyentes en la tradición cristiana. María ha sido reconocida como un ejemplo de discípula fiel, y su historia ha inspirado a generaciones de cristianos a seguir a Jesús con devoción. Además, su papel en la proclamación de la resurrección subraya la importancia de las mujeres en el ministerio y la expansión del evangelio a lo largo de los siglos. María Magdalena no solo ha sido recordada por su transformación personal, sino también por su contribución clave a la misión de Jesús. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. María Magdalena es una de esas testigos cuyo ejemplo nos impulsa a seguir fielmente a Cristo. Al recibir la comisión de ir y decir a los discípulos que Jesús había resucitado, María Magdalena asumió el papel de una mensajera del evangelio. Y esto es para todos, no solamente es para María. Esto, la palabra de Dios, es para todos los que nos decimos ser creyentes y seguir a Cristo. Su legado nos recuerda que todos los creyentes, sin importar su pasado o su trasfondo, son llamados a compartir la buena nueva de la resurrección de Cristo. Su testimonio no solo fue para los discípulos de aquel tiempo, sino que resuena hasta hoy, inspirándonos a proclamar con valentía el evangelio. Al igual que María, estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo en nuestras vidas y a compartir esa verdad con los demás. Siempre compartir lo que tenemos con los demás. El mandato de Jesús a María es el mismo que nos da a nosotros hoy: ir y contar a otros. No importa quiénes seamos o de dónde vengamos. Si hemos sido transformados por Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir su mensaje con el mundo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El legado de María Magdalena es un recordatorio de que somos llamados a ser testigos de la resurrección y a llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Tenemos que llevar el mensaje que el Dios de nosotros resucitó, que tenemos a un Dios vivo, no tenemos a un Dios de yeso, que no tenemos a un Dios muerto, que no tenemos a un Dios que aparecieron los huesos en una tumba o que están en un lugar. No, el Dios de nosotros es un Dios vivo, un Dios presente, un Dios que siempre está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, que siempre está ahí al lado de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, dándonos ese poder, esa fuerza que nosotros necesitamos, dándonos ese nuevo propósito en nuestra vida, liberándonos de todo aquello que en un momento determinado, esas cargas que hemos venido llevando. Tenemos que llevar a todo el que se nos cruce por el frente el mensaje del Dios resucitado, el mensaje del Dios vivo. Así que, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Eso es un mandato, esa es la gran comisión. Eso es un mandato que Dios nos dio, que
Todo lo que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, se lo demos a otros, anunciemos a otros. Y muy especialmente hoy en día, que sabemos que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempos difíciles. El enemigo está desesperado porque sabe que le queda poco tiempo. Y a nosotros también nos queda poco tiempo para eso, porque no ha venido el Señor. Ya todo se ha cumplido propiamente, pero el Señor es su misericordia tan grande, está dando espacio para todo aquel que no sabe todavía el mensaje de la resurrección, lo sepa, y nosotros somos los encargados de eso. Así que la conclusión que les quiero dar hoy es como un poquito como de exhortación. María Magdalena muestra que cada uno de nosotros, sin importar nuestras luchas, tiene un propósito en el plan divino de Dios. Ella fue llamada a seguir un camino de transformación personal y espiritual, al igual que ella, todos somos llamados a descubrir y vivir nuestro propósito único. Hoy, al reflexionar sobre su vida, pregúntese usted en su mente, en su corazón, pregúntese, ¿cómo puedo encontrar y cumplir el propósito divino que Dios tiene para mí? Vuelvo y le repito, ¿cómo puedo encontrar y cumplir el propósito divino que Dios tiene para mí? Pregúntese, pregúntese. ¿Cómo puedo, al igual que María, vivir con la valentía y la fe necesaria para ser un testigo de su amor y esperanza? María Magdalena nos enseña que el verdadero propósito en la vida se encuentra cuando nos entregamos por completo a lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Siguiendo su ejemplo, podemos vivir nuestras vidas con más propósito, confianza y fe en que Dios nos guía hacia un camino de una verdadera transformación. En el nombre de Jesús, amén. Así que eso es lo que les traía hoy. Ya pueden parar de grabar.